Buenos días a todos. Al día de hoy vamos a ver el tema de propiedades de ácidos y bases. Continuamos con la secuencia de su libro. Entonces vamos a ver conceptos de acidez, conceptos de bases y también un concepto muy importante que es el pH, que seguramente han escuchado ya antes. Bueno, ¿cuáles son las características de los ácidos? Pues los ácidos tienen un sabor característico cuando se disuelven en agua, es decir, tienen un sabor agrio. Y ustedes lo pueden notar en, por ejemplo, los limones, las limas, las naranjas. En general, lo que son los cítricos. Los ácidos pueden neutralizar y reaccionan con las bases. Las bases o álcalis tienen un sabor amargo cuando se disuelven en agua. Por ejemplo, lo que conocemos como leche de magnesia o hidróxido de magnesio y que lo utilizamos como un antiácido estomacal. Estos antiácidos tienen estos bases en general tienen una consistencia jabonosa o resbaladiza al tacto cuando se disuelven en agua. Y aquí están algunos ejemplos, como por ejemplo la sosa cáustica que utilizamos para limpiar la grasa, es hidróxido de sodio, también es un ejemplo de bases. Bueno, vamos a ver entonces algunas definiciones de lo que es ácido y base de acuerdo a tres autores. El primero es Arrhenius, y esta definición, tanto de ácido como de base, se formuló en 1884 y nos dice que un ácido es la sustancia que libera iones hidrógeno cuando se disuelve en agua. Como ejemplo tenemos al ácido nítrico, al HNO3 y al ácido clorhídrico. Bueno, una vez que se liberan los iones hidrógeno, estos se asocian después con las moléculas de agua para formar un ion hidronio, que sería H3O. Según esto, entonces Arrhenius también dice que una base es la sustancia que libera iones hidróxido cuando se disuelve en agua. Estas dos definiciones las dio en base a utilizar el agua como un disolvente. Y como ejemplos de bases tenemos al hidróxido de sodio y al hidróxido de calcio. Pero las definiciones que hasta la fecha se mantienen fueron las dadas por Bronsted y Lowry en 1923. Ellos nos dicen que un ácido es la sustancia que puede dar o donar un ion hidrógeno a otra sustancia, y base es la sustancia que recibe o acepta ese ion hidrógeno o un protón hidrógeno de otra sustancia. Entonces, estas definiciones son válidas sin importar el disolvente que se utilice para preparar la disolución, ya sea del ácido o de la base. Entonces, así, tanto los iones como las moléculas sin carga pueden ser ácidos o bases. Bueno, entonces siempre que se habla de ácidos o bases, se tiene que hablar del pH o potencial de hidrógeno. Este es una medida de la acidez de una disolución y es una propiedad química
que la caracteriza a cualquier sustancia o cualquier disolución. Su escala va del 0 al 14, como pueden ver en esta imagen. Y hablamos entonces de que una sustancia puede tener un pH ácido, puede tener un pH alcalino o puede tener incluso un pH neutro. Si este está en el valor de 7, ácido por debajo de 7 y alcalino mayor que 7. Entonces, una unidad de pH corresponde a un cambio de 10 veces la concentración de iones hidrógeno. Por ejemplo, si tenemos una disolución con pH igual a 3, es 10 veces más ácida que una solución con pH igual a 4. Y a su vez, este sería 10 veces más ácida que una disolución con pH 5. Entonces, por ejemplo, si una solución tiene un pH de 14, aquí está, sería muy básica o muy alcalina. Y si tiene un pH de 8, sería una base débil, dado que está más cerca al pH neutro. Bueno, vamos a ver el pH de algunas sustancias que ya se tiene como tal determinado. Tenemos, por ejemplo, el del ácido gástrico, que es de 1.5 a 2.0. Y este es importante porque este pH facilita la digestión. Cuando nos enfermamos del estómago, por ejemplo, ese pH cambia y ese pH hace que no haya digestión, por eso es que se pueden provocar náuseas. Por ejemplo, tenemos el pH del jugo de naranja o de manzana, que está entre 3 y 4. El pH de la sangre, por ejemplo, está por acá, que está en 7,4, y este es indispensable que se mantenga en esa medida porque es necesario para el transporte de oxígeno. Entonces, el pH de una disolución se define como el logaritmo negativo de la concentración del ion hidrógeno. Y lo tenemos con esta fórmula. Para calcularlo, utilizamos esta fórmula o esta también. Entonces decimos, esta tabla es similar a una que tienen en su libro, que está en la página 94, y entonces decimos que las soluciones ácidas tienen un pH menor a 7, las soluciones neutras un pH igual a 7, y las soluciones básicas un pH mayor que 7. Vamos a ver un ejemplo. Dice, determina el pH de un vino de mesa cuya concentración de iones hidrógeno es de 3.2 por 10 a la menos 4 molar. La sustancia es ácida, básica o neutra, lo tendríamos que determinar. Entonces, esto es lo que conocemos. Que es la concentración que nos dan de iones hidrógenos, que es 3.2 por 10 a la menos 4. Y lo que no sabemos cuál sería el pH. Entonces, con la fórmula lo único que tenemos es sustituir, dado que tenemos que el pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de los iones hidrógenos, y la concentración de iones es lo que nos están dando como dato, solamente sustituimos y hacemos la operación en nuestra calculadora. El resultado nos da de 3.49 y dado nuestra escala de pH, que
sería de este lado, el 3.4, estaría más o menos por aquí. Entonces va a ser un pH ácido. Ahora, ¿cuál es el uso de este pH en nuestra vida común? Pues tiene una gran variedad de usos. Por ejemplo, en la fertilidad del suelo, se dice que un bosque que tiene un pH ácido, esto es debido a la presencia precisamente de ácidos húmicos, y estos van a provenir de las sustancias orgánicas que están en descomposición. ¿Cuáles serían esas sustancias orgánicas en un bosque? Pues, por ejemplo, la hojarasca, es decir, las hojas secas de los árboles o de la hierba como tal, y también podrían ser animales ya en estado de descomposición. Entonces, todo esto le confiere al suelo un pH ácido que precisamente lo hace fértil. Si el pH está alcalino o básico, entonces el suelo es estéril, y esto lo podemos constatar en los desiertos. Cuando es así, el pH está en esta escala, se puede bajar si se le agrega, por ejemplo, sulfato de amonio, y por el contrario, si el pH del suelo está muy ácido, entonces se agrega una sustancia alcalina llamada óxido de calcio o cal, como lo conocemos normalmente, para regular ese pH. Bueno, otra aplicación de este concepto lo vemos en la formación de caries dentales. El ácido disuelve el mineral de los dientes. Y ese pH ácido nosotros lo podemos obtener precisamente de bebidas gaseosas, es decir, de los refrescos, de dulces, de picantes y de sustancias muy ácidas, como por ejemplo las salsas que consumimos. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona esto? Que el diente se desmineralice. Aparte, pues tenemos también bacterias que están en nuestra boca. Estas se adhieren a la placa que se forma de todos los carbohidratos que consumimos, se forma esa placa delgada, y entonces las bacterias convierten el azúcar que está en esta placa y de los dulces que consumimos en ácido láctico. Entonces, ese ácido láctico es precisamente este que disuelve el mineral de los dientes. Entonces, entre más azúcar consumamos, hay más bacterias, y entonces se produce más ácido láctico, y este ácido láctico es el que precisamente disuelve el mineral de los dientes, ocasionando las caries. Eso sería todo por el tema de hoy. Por favor, de actividad hay que realizar un cuadro sinóptico a mano en hojas de formato. Cuiden por favor su letra y su ortografía y me lo envían vía correo. Gracias, buen día.